Tito 2:14 nos dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Dice Gálatas 4:4-5 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. 1 Timoteo 2:6 nos dice que Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo murió por todos nosotros, lo dice 2 Corintios 5:14. Romanos 14:9 dice que Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. 1 Pedro 1:18-20 dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos los postreros tiempos por amor de vosotros. Dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesucristo dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:17-18. Jesucristo es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, lo dice Apocalipsis 2:8. A Jesucristo, quien es el primogénito de los muertos, el testigo fiel y el soberano de los reyes de la tierra, y que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Jesucristo, que es el principio y el primogénito de entre los muertos, y el que en todo tiene la preeminencia, y el que, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, ahora nos ha reconciliado con Dios en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, al que es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación, al que es antes de todas las cosas, al santo, al verdadero, al tres veces santo, al que era, al que es, al que ha de venir. A Jesucristo, que es el Señor Dios Todopoderoso y que vive por los siglos de los siglos, a Él sea la gloria y la honra, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Amén. A Jesucristo, he aquí, Él es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él es el cordero que fue inmolado y con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Al cordero que fue inmolado, a Él sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder y la adoración. Señor Jesucristo, la oración te pertenece por los siglos de los siglos. Ahora veremos algo relacionado con este tema y nos lo presenta el pastor José Abelardo Galvis en su libro titulado El misterio de Dios el Padre y de Cristo. Es una referencia muy importante que debemos tener en cuenta a la hora de conocer el padecimiento y la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Comenzaremos leyendo desde la página 99 hasta la página 104 del capítulo 13. Luego leeremos desde la página 67 hasta la 71, comenzando con la parte B que titula ¿Cómo es que si Jesucristo es Dios, esté muriendo en la cruz del Calvario? Y después leeremos en la página 83 la parte B que titula ¿Qué sucede cuando Cristo está en el Calvario y muere? Después leeremos el capítulo 6 de la página 48 a la 51. Capítulo 13. Dijo el Señor a mi Señor, del libro El misterio de Dios el Padre y de Cristo. Página 99. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110:1. De esta escritura hizo mención el Señor Jesucristo en San Marcos 12:36, que dice: porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Repito, de esta escritura hizo mención el Señor Jesucristo en San Marcos 12:36, que dice: porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se entiende que Jehová es el Padre y el Señor es Cristo. Esto no se desconoce, pero el Padre y Cristo son un solo ser, pues Cristo aclaró esto muy bien en Juan 10:30 al decir: yo y el Padre uno somos. Ese yo es Cristo y el Padre es Jehová, pero el Padre está en Cristo y Cristo está en el Padre. Miremos la Santa Biblia en Juan 10:27-38, que dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre.
No intente colocarle a Cristo un anciano a un lado como padre, ni sentar a Cristo a un lado de un anciano como hijo, interpretando mal las Escrituras en esa forma. Por el hecho de que hablen del Padre y del Hijo, pues Cristo lo dijo muchas veces y con claridad, que Él está en el Padre y el Padre está en Él. Por tanto, el Padre de Cristo está en el mismo Cristo y Cristo en el Hijo está, Cristo el Hijo está en el mismo Padre. Cuando Cristo era llevado al lugar de la crucifixión, muchas mujeres le seguían llorando, y Cristo, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Lucas 23, 28. ¿Por qué causa Cristo no quiso que lloraran por Él? Cristo no quiso que lloraran por Él porque las mujeres allí estaban llorando por lástima, y esto sería rebajar a Cristo a un ser impotente, incapaz, digno de tenerle compasión, siendo Cristo el Todopoderoso. Y por Él, que es todopoderoso, no se llora por lástima ni compasión. Las gentes lloran por lástima, dice que cuando les presentan a Cristo en cine, y hay hermanos que acuden a esas funciones, como si lo que la Biblia dice de Cristo no les fuera suficiente para conocer acerca de la muerte de Cristo, y lloran expresando compasión por Cristo porque creen que Cristo en la cruz es impotente, digno de lástima, cuando Cristo en la cruz no deja de ser el único Dios todopoderoso. De otra manera, ¿cómo hubiera vencido Cristo en la cruz a Satanás, sus príncipes y todos los demonios? Porque a Cristo todas las fuerzas del mal le hicieron un ataque masivo en la cruz, y Cristo triunfó sobre toda potestad del mal en el Calvario, porque Él en ese lugar no era un impotente. Jesucristo fue al Calvario sobrado de poder para vencer, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. La muerte del hombre y la muerte de Cristo. Parte B. El hombre muere no porque quiera morir, sino porque tiene que morir, pues no tiene potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, nos lo dice Eclesiastés 8:8. El hombre muere porque está establecido que muera, Hebreos 9:27. La causa por la cual el hombre tiene que morir es por el pecado, pues así está escrito: la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Dios también previno al hombre en el huerto del Edén cuando le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 16:17. Atención a esto: si el hombre muriera porque quisiera morir, no necesitaría quien lo resucitara, porque si muriera cuando quisiera morir, eso daría a entender que el hombre tiene potestad sobre la muerte y él podría resucitar de su propia voluntad cuando quisiera. Pero ya vemos que el hombre tiene que morir, así recurra a la avanzada ciencia médica, no valen armas en tal guerra, por lo tanto necesita indispensablemente quien le dé vida y lo resucite. Empero, la muerte de Cristo es totalmente diferente. Cristo no murió porque tenía que morir, sino porque quiso morir de su propia voluntad, pues la muerte solo tiene potestad sobre el hombre pecador. Y como Cristo nunca hizo pecado ni se halló engaño en su boca, porque Él es santo y Rey de los santos, por tanto, la muerte no tenía, ni tiene, ni tendrá potestad sobre Cristo. Si la muerte hubiera tenido potestad sobre Cristo, eso diría que Cristo era un pecador de tantos y la muerte se hubiera enseñoreado de Él. Pero la muerte no se enseñoreó de Él, porque el Señor nunca pecó ni tuvo contaminación alguna de la raza caída. Cristo murió porque quiso y a la hora que quiso. Su vida nadie se la quitó. Él la puso de su propia voluntad. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 17, 18. Recuerde que el Padre está en Cristo y Cristo en el Padre. No se aparte de este conocimiento. Jesucristo lo hizo todo a sí mismo, como ya veremos más adelante.